Buenas noches, hermanos y hermanas. Una alegría saludarles. Veo el rostro de algunos acá a la orilla de la galería y entiendo que están viendo la presentación también en este momento, ¿cierto? La idea de estos minutos, aprovechando que hay una buena cantidad de ancianos y sus esposas de diferentes iglesias locales de Chile y también de hermanos que ejercen una función de cuidado, de responsabilidad sobre otras iglesias, aprovechamos estas circunstancias para compartir parte panorámica del material que nos va a acompañar las semanas que vienen a partir del día jueves 6 de agosto. Y la carga que el Señor ha puesto en mi corazón para las jornadas siguientes pasa por una frase que en muchas ocasiones está citada de manera textual, como lo vemos aquí en el título, unos a otros en el Nuevo Testamento, y otras veces de una manera parafraseada, pero que se deriva de un solo concepto en el griego original. Y voy a mencionarlo cuando pasen las diapositivas siguientes, pero desde allí se desprende la idea de mutualidad cristiana. Y el título para poder definir esta serie de exposiciones es precisamente la expresión unos a otros, que habla de reciprocidad, de comunión. Y yo quisiera, hermanos, con la gracia del Señor, compartir con ustedes y este momento especial como hermanos responsables de cuidar de la grey del Señor en cada una de las iglesias, que nos define como identidad en nuestra historia una centralidad y devoción a Cristo, como la comunicación de toda la expresión de la gloria de Dios. Claro que creemos y confesamos en el Dios Trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero desde Cristo se desprende o se despliega toda la revelación divina. Y en sinergia con Cristo está la iglesia. Y esta visión que algunos hermanos han tildado como una visión gobernante, es algo que está bien marcado en las generaciones, yo diría, que pasan las 4 o 5 décadas de nuestro contexto. Pero de alguna forma tenemos la tarea en el Señor, principalmente los ministros de la palabra, de traspasar la visión de Cristo con vida, con el poder que ha impactado nuestro corazón a las generaciones más jóvenes. Y la comunión, el aspecto corporativo, digamos, de la apreciación de Cristo que tenemos nosotros en nuestra historia, es algo que se deriva de esa centralidad del Señor, pero que de alguna forma también necesita ser releída, si puedo usar esa expresión, a la luz de una visión fresca, de una luz nueva de parte del Señor que inspire nuestros corazones. Y eso es lo que motiva la necesidad de este estudio. Y en continuidad, yo diría, habiendo también escuchado las sesiones de Cristian y de Paulina respecto de consejería cristiana, en continuidad de proveer para la iglesia una palabra de equipamiento donde crezca o florezca una cultura de cuidado mutuo. Y voy a dar algunas razones en un sentido muy, digamos, general. Estamos en medio de una cultura o cosmovisión demasiado individualista, particularmente en Occidente, y creo que Chile se destaca tal vez entre los países latinoamericanos en una sociedad desconfiada, demasiado replegada o hermética, donde es muy probable que si hacemos una consulta rápida acá, no sea más del 50% que conozca por nombres y apellidos a sus vecinos. Y precisamente existe un grado de introspección, de encierro en nosotros mismos, pero también una cultura muy egocéntrica que es propia del espíritu de los últimos tiempos. Y de alguna manera tengo la impresión que esto ha permeado también la dinámica de convivencia de la iglesia. En segunda instancia, también percibo, digamos pastoralmente, que a pesar de que siempre hay una palabra de gracia, creo yo, en todas nuestras asambleas, permanecen muchas heridas abiertas, donde de alguna forma también voy a decirlo aquí con mucha franqueza, nosotros con esas actitudes no resueltas en la presencia del Señor,
por dolorosas que puedan ser las experiencias, podemos colocar en descrédito la eficacia del Evangelio que confesamos. Así que también eso motiva mi corazón. Y en tercera instancia, de que somos llamados a recorrer una jornada corporativa, peregrinando juntos en torno al Señor. Y Cristo es el centro de toda nuestra comunión. Pero Cristo y la Iglesia, en la expresión de mutualidad, creo que es la materialización finalmente de la comunión del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que la comunión no es una práctica que emerja solamente del hecho de que estamos vinculados como miembros unos de otros, sino que deriva como de la actividad principal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitamos ver esta comunión con la ayuda del Espíritu Santo en la dinámica de acción, de convivencia de la Trinidad. Y cómo Dios extiende su tabernáculo entre nosotros y Cristo viene a ser el centro de un campamento donde estamos acá peregrinando en torno al Señor a la plenitud, pero es una peregrinación, una jornada colectiva, plural, donde nos tocamos unos con otros y allí está la apreciación del Señor en el sentido más supremo. Y que además Dios nos llama a la comunión suya. Y por lo tanto nosotros no construimos una comunión, sino que entramos en ella. También mencionar que la palabra de la que deriva la expresión unos a otros es la expresión alelón en griego, que tiene 93 menciones hasta donde logré recopilar en el Nuevo Testamento, y 53 de ellas están referidas de manera práctica a la vida de mutualidad o comunión en el cuerpo de Cristo, y 8 de estas 53 tienen una característica de que están acompañadas de un no, de un absoluto negativo de Dios, y allí creo que el Señor también nos traza unos límites para poder cuidar de nuestras relaciones y preservar aquello que está en el corazón del Señor conforme a su unidad. Eh, Tengo 8 sesiones propuestas, 6 de ellas son sesiones núcleo y las dos últimas son de extensión. La primera y la segunda tiene mucho que decirnos en cuanto a la visión de esta comunión, el ser llamados a la comunión del Hijo de Dios y el camino del amor en la mutualidad. Y luego las consideraciones prácticas según formas en que subdividí las menciones de reciprocidad en el Nuevo Testamento, los no de Dios, por ejemplo, la tercera sesión, cosas que causan heridas a la comunión. Luego, la cuarta, el perdón, el camino de restauración, cómo tratarlo a la luz de la palabra. De alguna forma, mi esperanza en el Señor es que podamos tocarlo de una dinámica muy amplia para colocarnos en diferentes escenarios en los cuales es llamado el cristiano a ejercer el perdón desde la perspectiva divina. Eh, el perdón requiere reparación, por ejemplo. Voy a dejar esa frase lanzada de alguna manera. Eh, en la clase 5 sostenernos unos a otros, el soporte o consuelo, cuando mi carga se torna demasiado pesada que no la puedo sobrellevar yo. El mandato bíblico es que cada uno lleve su propia carga, pero al mismo tiempo, dice Pablo, luego un par de versículos más adelante a los Gálatas, que llevemos las cargas los unos de los otros. Entonces, ¿cuál es ahí la responsabilidad mía y la de la iglesia en asuntos que de repente nos pueden sobrepasar? Y elemento transversal, pero que también lo vamos a tocar como una experiencia de desprendimiento, de gastarnos por causa del Señor, es el lavamiento de los pies, en la sesión 6. En la 7 me gustaría ver cómo es la dinámica de diversidad en la unidad en medio del cuerpo de Cristo, y en la 8 algunas expresiones muy domésticas de la correspondencia en mutualidad que encontramos en Romanos 16 particularmente. Y hay 4 convicciones que definen esta serie. eh, Evidentemente no las agoto todas, pero por lo menos que están en mi corazón vigentes en este momento. Que la comunión no es un método, que el amor nunca admite razones. Creo que si el Señor nos permite acabar apreciando el desborde del amor de Dios y adorar al Señor por eso, ya va a ser una gran ganancia en nuestro corazón. El camino del lavamiento de pies y que somos llamados en cada sesión, mi objetivo igual y un desafío personal es transformar cada sesión de estudio en una aplicación práctica, en algo para poder llevar como un ejercicio o tarea a nuestra propia familia y también a la vinculación a hermanos dentro de las iglesias que nos reunimos. Y este estudio creo que podría ayudar a construir
En la gracia del Señor, corazones más enseñables, entender nuestra jornada de peregrinación como algo plural, recibirnos unos a otros, todavía con mayor amplitud de corazón, sobrellevar las cargas en mutualidad y enfatizar esta vida de entrega y todo emana del principio de Cristo y este crucificado. En el fondo que es la visión que nos gobierna a todos. Así que eso, queridos hermanos y hermanas, quería presentarles esta panorámica para instar sus corazones, para que puedan alentar también a la mayor cantidad de hermanos posibles que se unan a esta exposición. Es de verdad una metodología más bien de enseñanza, pero creo que hay mucho aquí que esperamos en la gracia del Señor, el Espíritu pueda tocar de una manera devocional, eh, muy íntima en nuestros corazones para una nueva comprensión de la comunión que nace del corazón de Dios.